Juanma, que por qué tú crees, habiendo vivido el combate desde la parte de Rusia en este caso, ¿por qué crees, bueno, aparte de todos los intereses que hay a nivel mundial, que se vende eso, ¿no? Se vende Ucrania los buenos, Rusia los malos, en toda la parte comunicativa, en toda la parte mediática. Tú que has estado dentro, ¿por qué crees que es eso? Porque los que gobiernan el mundo, los que mantienen la hegemonía en este mundo, la hegemonía en el capital, en el dinero, en las empresas, en los lobbies, en las finanzas, en los medios de comunicación, son los que están del lado norteamericano. O sea, no digo que los norteamericanos o Norteamérica como país o como civiles o como ciudadanos estén en ese lado. No, quien gobierna los hilos del gobierno en Estados Unidos, pues son los que gobiernan los medios de comunicación, los que gobiernan los intereses de la banca, de todo esto. Entonces, como esos medios de comunicación están al servicio de un lado, pues tienen que satanizar y demonizar al contrario, a quien les está poniendo en duda o quien les está cuestionando esa hegemonía mundial, y es Rusia. O sea, Putin, desde un principio, aparte de que lo auspició Yeltsin, que fuera pro-occidental, vendido a Occidente, Putin era un tío liberal, un tío occidentalista, paneuropeísta, que quería la apertura con Europa. Rusia, para empezar, es Europa. O sea, hay quien hasta a un cenutrio se cuestiona si no, es que Rusia no es Europa. Bueno, ¿cómo que Rusia no es Europa? Entonces, ¿qué es? O sea, hasta el Cáucaso es todo Europa, ¿no? Entonces, Putin quería esa cercanía con Europa. Llegó a plantear a Clinton el entrar en la OTAN. O sea, Putin no es un enemigo de Occidente o enemigo de la hegemonía norteamericana innato. Sí que es cierto que era coronel de la KGB, que tiene una educación en la época soviética y todo eso. Todo ese pasado ya lo conocemos, pero era el pasado de esa sociedad en esa época, ¿no? Pero después, como político, era un tío aperturista, era un tío pro-europeo, pro-occidental, incluso pro-otanista, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que los intereses geoestratégicos están por encima de las ideas políticas, incluso de las religiones. Y Estados Unidos ve que Rusia jamás de los jamases puede estar aliado a Alemania o al resto de Europa, porque entonces pondría en duda o plantearía en cuestión la hegemonía de Estados Unidos. Entonces eso no lo han permitido, no lo autorizaron, no lo permitieron, y no solamente eso, sino que han atacado a Rusia en la medida en que ha empezado a ser un poco potencia. Ya es la séptima potencia económica mundial. China ya vemos también lo que está creciendo. Entonces, bueno, como estaban ya posicionándose en unos rangos, en unos rankings de poner en cuestión esa hegemonía absoluta, esa tiranía mundial, globalista, capitalista y liberal, pues entonces han ido contra Rusia. Y la forma de ir contra Rusia es apoyando a los enemigos de Rusia, que en ese momento era el nacionalismo ucraniano. O sea, los ucranianos no es que sean malos, es que son los tontos útiles de la hegemonía norteamericana. Pueden haber nacionalistas ucranianos con un sentido nacionalista, patriótico, que están defendiendo Ucrania, etc, etc, etc. Pero han sido utilizados por los intereses geoestratégicos norteamericanos. Y es indiscutible el apoyo no solamente financiero, militar, de inteligencia, de satélites, incluso de mercenarios que están poniendo en el lado de Ucrania. Y no es por defender las fronteras de un país como Ucrania, ni le va ni le viene a Estados Unidos, es por atacar al contestatario, al disidente, que es Rusia. ¿Y tú crees, Juanma, que con todo esto, Ucrania, Rusia, la paz es posible? Es decir, la paz como tal, ¿hay otra forma? Claro, lo que pasa es que... En dos países occidentales me refiero, ¿no? Supuestamente, que no estamos hablando de... Afganistán, Irak o Siria, donde es cierto que por parte de unos hay que imponer mano dura para solventar todo el Estado Islámico, pero en países occidentales, ¿tú crees que puede llegar a esa paz? Claro, puede llegar a esa paz. ¿Posible? El problema está en que tú y yo podemos llegar a un acuerdo si tú no me faltas la palabra. Pero si tú y yo llegamos hoy a un acuerdo y mañana me rompes la palabra y la tiras por los suelos, y luego llegamos a otro acuerdo y me haces una segunda trampa y me vuelves a engañar, ostras, fiarme de ti otra vez va a ser complicado. Que eso es lo que está haciendo Ucrania. Es lo que ha hecho Ucrania. O sea, Ucrania en el Tratado de Minsk ya estaban haciendo un tratado falso donde lo que querían era ganar tiempo para armarse militarmente contra Rusia. Entonces engañaron a Rusia. Rusia de buena fe pues firmó el tratado, se lo creyó y fue roto ese tratado. Hubo otro tratado también roto, ¿no? Y hubo la famosa intermediación de Erdogan, de Turquía, cuando Rusia intentó de alguna forma devolver el golpe de Estado que había hecho el gobierno de Zelensky contra
contra Rusia, ¿no? Por la independencia, por el tema de Ucrania, cuando rodearon con las tropas rusas prácticamente Kiev, ¿no? Y van a llegar a un acuerdo, van a entablar una conversación, se reúnen en Turquía, con mediación de Erdogan, y firman un acuerdo. Pero ese acuerdo decían que, bueno, que no se podía firmar el acuerdo con una pistola en la cabeza, que retiraran las tropas de Kiev, ¿no? Y los rusos, bueno, pues antes del acuerdo retiran las tropas, firman el acuerdo, y cuando los americanos ven el acuerdo, lo rompen y lo tiran a la papelera. O sea, no hay una soberanía de Ucrania para poder decidir ningún acuerdo. Son los americanos los que han permitido o no permiten esos acuerdos. Y cuando esas tropas se retiran de esa ofensiva que estaban haciendo, en retirada, son atacados premeditadamente por Ucrania. Cosa rastrera y traicionera, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vas a llegar a un acuerdo de paz con un país que no es soberano? A Zelensky lo pusieron, después de hacerle una serie televisiva, los americanos, que fue la mayor campaña electoral exitosa que ha habido en la historia de la humanidad, que hicieron que Zelensky era presidente de un supuesto Ucrania, etc., ¿no? Hicieron la campaña electoral y lo pusieron, es un títere de los Estados Unidos. Entonces, no es un país soberano. Entonces, la paz no puede ser con Ucrania, la paz será con quien decida sobre Ucrania, que son Estados Unidos. Están en todos los sajos metidos, Estados Unidos. Claro, están los intereses de ellos. Están intereses de ellos. De hecho, bueno, están dictando a qué precio tienen que vender el petróleo los rusos, están dictando el gas. Cortan el Nord Stream, que le está costando la ruina a Alemania, y Alemania, como colonia sumisa y cipaya de Estados Unidos, no dice ni mu. ¿No? Te están cortando el suministro de la mayor fuente de energía que tienes, que da sangre y vida a tu industria. Y no protestas, no levantas la voz. Y sabes que han sido los americanos y te callas como una zurcia. O sea, perdón, es increíble, ¿no? El nivel de sometimiento que tienen, y no solamente Alemania, porque bueno, Alemania todos sabemos que cuando perdieron la guerra en el 45, pues se convirtió en un estado colonia, media Alemania de Estados Unidos y media Alemania de la Unión Soviética. La Unión Soviética se retiró, pero los americanos no se han retirado. O sea, los americanos siguen como potencia ocupante de Alemania. Hay casi más soldados de Estados Unidos en Alemania que soldados tiene el ejército alemán hoy en día, y sus bases y sus todo esto, ¿no? Si tú llegas a la puerta de Brandenburgo, te vas a fijar que el mayor edificio que hay a la derecha, el más grande, el más lujoso, es la embajada norteamericana, y a la izquierda la inglesa, ¿no? O sea, directamente es una colonia de intereses norteamericanos, por más que les dejen en lo económico cierta vidilla o cierta de esto, políticamente es un país ocupado. Para salir de la parte política y entrar en la parte bélica y finiquitar, muchos militares me han dicho que si llega Donald Trump, llega la paz al caos. ¿Tú qué opinas? A ver, la paz va a llegar con Trump o con Kamala. ¿Por qué? Porque Estados Unidos Estados Unidos sabe que ha perdido la guerra. O sea, Ucrania ya está derrotada. Militarmente está derrotada. Claro, aunque esté derrotado, mientras vaya mandando mercenarios y vaya mandando material, pues puede ir manteniéndose la subsistencia de ese conflicto, ¿no? O sea, tú a un fuego le vas echando leña y sigue ardiendo, aunque ya esté condenado a apagarse, ¿no? El problema está en que antes de las elecciones, si hay una derrota pública, pues el batacazo que se va a dar Kamala va a ser, o Biden, que es el auspiciador de Kamala, va a ser catastrófico. Entonces no pueden permitirse ante las elecciones esa derrota, ¿no? Pero, claro, Trump lo viene anunciando con más tiempo, y seguramente si llega Trump al poder, pues lo va a hacer de forma como si fuera una cosa que viene de él. Yo no me creo que la política internacional de Estados Unidos esté en manos de la voluntad de una persona. O sea, eso es imposible de que nadie se lo pueda creer. Detrás hay todo un conglomerado de intereses, como en todos lados, claro. O sea, no es porque a Trump se le ha ocurrido que le cae bien Putin y se va a tomar una cerveza con él y van a parar la guerra, no. Se va a parar porque está decidido que se va a parar. Y si gana Kamala, pues va a ser exactamente lo mismo. Pues harán aflorar la corrupción del gobierno de Zelensky, igual que pues es como un Kleenex, ¿no? O sea, lo han usado, y cuando no sea interesante, pues
lo tirarán a la papelera de la historia, ¿no? Por suerte, por desgracia, el gobierno más corrupto de toda Europa era Ucrania y Zelensky y su gobierno de esto lo saben. O sea, que no va a ser difícil, igual que lo has auspiciado, denostarlo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que el fin de la guerra está decidido. Ucrania ha perdido y lo único que están esperando, pues esas elecciones para que no sea, digamos, un factor, que no sea un factor que pueda llevar a un sitio a otro. Eso no quiere decir pues que también gane Trump o gane Kamala, pues que no sigan todavía echando un poquito más de leña al fuego, porque de alguna forma esto sirve no para derrotar a Rusia, que ya saben que no, sino debilitarla de alguna forma en lo económico, en lo militar, de cara a un futuro, ¿no? Pero bueno, esto ya se ha demostrado que les ha salido el tiro por la culata y Rusia, frente a los bloqueos, ha fortalecido. O sea, ha crecido. El gas que no vendía y el petróleo que no vendía a Europa, pues lo vende a India o a China o a otros países, incluso a mejores precios. Y no solamente no ha servido para arruinar a Rusia, sino que la ha fortalecido económicamente, ¿no? Todo bloqueo igual que le ocurrió a Irán. O sea, si a España ahora la bloquean y tiene que fomentar los vehículos que fabrica de su propiedad o de su marca y tiene que vender los productos agrícolas de su campo en lugar de importarlos, pues evidentemente la economía del país va a florecer. Sí, como tú dices, está todo montado, ¿no? Parece que va a llegar ahora Trump o Kamala y alto al fuego. No, está decidido. Está decidido. ¿Tienes información privilegiada? No, quizás muchas veces la gente me dice, tú que estás allí. Bueno, si yo para enterarme muchas cosas utilizo canales que se hacen desde España, porque muchas veces tenéis más información, la gente que desde aquí se mete en canales de mapas, de avances y de tal, que yo que estoy... Claro, yo de la trinchera en la que estoy, yo conozco el camino por el que venir, el camino por el que ir, la población que tengo enfrente, la población que tengo atrás, mis kilómetros cuadrados me los conozco a ciegas. Hombre. Pero yo no tengo conocimiento de lo que está ocurriendo en otros frentes, en otros lados, ¿no? Y no tengo internet, con lo cual muchas veces tenéis mejor información la gente que os movéis desde España con los canales estos que tantos que hay, ¿no? Que yo. O sea, no es que no tenga mayor información, es que seguramente tengo menos que vosotros, ¿no? Tengo que preguntarte, para finiquitar el podcast, por eso. ¿Cómo es tu experiencia a nivel bélico en el frente ucraniano? ¿Qué para ti qué pesa más o qué ha sido más fuerte? ¿Luchar contra el Estado Islámico o estar aquí en el frente ucraniano? A nivel de peligro, a nivel de peligrosidad. Son dos experiencias muy diferentes. En el frente contra el Estado Islámico, pues era una cosa de una convicción, digamos, férrea, ¿no? En la que era matar a la bestia, ¿no? O sea, el terrorista islámico es esto, ¿no? Y sin embargo, en el lado ucraniano, pues enfrente de soldados que defienden sus valores, sus ideas, que sean diferentes a las tuyas, pero no es gente odiosa, no es gente que yo odie o que entienda, aunque muchas veces a mí me puedan odiar por estar en el lado ruso, yo no sé de dónde sacan ese odio, incluso gente que no está en el frente, y pues ojalá te cojan los rusos, los ucranianos y verás lo que hacemos a los rusos, lo que hacen a los rusos. Te lo han dicho. Pero sí, combatientes de españoles, ¿no? O que han estado, ahora como está la cosa más complicada, parece que se han venido para acá, ¿no? Pues yo no tengo ese odio contra ti. O sea, te voy a combatir porque estás en el lado contrario, defiendes cosas diferentes a las mías y serás tú o seré yo. Pero yo no te odio. O sea, muchas veces, como se decía, ¿no? Tirad, pero tirad sin odio, ¿no? O sea, yo no tengo ese odio cargado. Eso a nivel, digamos, de motivación o personal, ¿no? A nivel acción, el frente ucraniano es un infierno, en el sentido de que es todos los días drones, es una guerra totalmente nueva, novedosa, ¿no? Ya no es el protagonista la artillería, que la artillería sigue siendo un poco, ¿no? Pero no es el protagonista esa infantería o esos comandos o esas... No, es el dron. El dron es el que prácticamente hace las bajas o el que te da la inteligencia, el que te da las posiciones del enemigo, el que te da las coordenadas para que la artillería trabaje. O sea, los drones es el arma no del futuro, sino ya de la guerra actual. O sea, España, si quiere hacer frente a cualquier conflicto que le pueda surgir el día de mañana en cualquier lado, se tiene que poner las pilas mucho con el tema de drones. Los drones. Los drones es algo... Ya no hay sección, o sea, no hablo de unidades, no, una sección sin su dron para hacer de scout, ¿no? Para patrullar por dónde has de avanzar o por dónde
dónde está el enemigo, dónde tienes que coger las coordenadas para atacarle. El dron es el indiscutible protagonista de la guerra actual. A nivel sección y a nivel, por supuesto, ya de drones más avanzados, más grandes, para bombardear posiciones estratégicas o para destruir tanques, etcétera, ¿no? O sea, los drones... Entonces es una guerra de trincheras, de desgaste. O sea, la cantidad de bajas es abrumadora, o sea, es espectacular lo que está ocurriendo en el frente de Ucrania. Es el último asalto que hicimos nosotros, de 12 compañeros que intervinimos, 2 resultaron muertos, 7 heridos graves y solamente 3 resultamos no ilesos, porque yo tuve ciertas esquirlas en la cara y un compañero colombiano en el glúteo, ¿no? Solo 3 salimos con pocas heridas o ilesos, de 12. Prácticamente el 80% de bajas es mucho, ¿no? Pero es el nivel que hay en los dos lados, en el lado ucraniano y en el lado ruso. El que asalta tiene más exposición y más riesgo y es costoso el avanzar. El que defiende tiene sus posiciones defensivas, pero también sufre la artillería y etcétera, ¿no? Y es machacado. Entonces, bueno, el desgaste que está ocurriendo en el frente ruso-ucraniano yo creo que es equiparable al de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un desgaste bestial de medios. Cuando uno va a las rotaciones a su posición, tanques, vehículos blindados, cadáveres por todos lados, sembrados. O sea, la destrucción es... Eso te iba a decir, entiendo que muertos por todos lados. ¿Cómo se lleva, no te he preguntado, y más en esta zona, vivir con la muerte de cerca? ¿Cómo se lleva? Tanto a ti que te puedan, bueno, sí que puedan morir, que entiendo que lo tienes asumido, ¿no? Por lo que hace, y ver muertos todos los días, ¿cómo se lleva eso? Los muertos están muertos, ¿vale? Quiero decir, cuando uno convive en una trinchera o en una posición y tiene un muerto a 2 metros, o incluso en alguna trinchera uno se tiene que meter en un agujero y hay un muerto dentro y no lo puede sacar, o sea, uno convive, ¿vale? Lo peor de llevar es cuando un compañero cae herido y a lo mejor tardan 2-3 días en ser evacuado. Porque los drones, porque la artillería no para, y claro, hay un herido, pero si salen 4 personas a sacar ese herido, o 3 personas, pues una abandona la posición. Ten en cuenta que las posiciones hoy en día están muy dispersadas, son muy pocos soldados en muchas posiciones, precisamente para evitar ser objetivo de artillería y de drones. Entonces, claro, si sois 3 compañeros en la posición y hay uno cae herido, tú no puedes abandonar la posición con los 2 que quedan y llevarte el herido, porque abandonas la posición. Tienes que esperar que vengan gente a ayudarte o a hacerte la rotación, que se queden ellos y tú te llevas al herido, o que se lleven al herido, ¿vale? Pero es que cuando hay bombardeos sistemáticos de artillería o de drones por encima tuya, no puedes ni una cosa ni la otra. O sea, ni puedes llevarte al herido ni te pueden venir a por él. Con lo cual tienes que convivir con una persona amputada a lo mejor de una pierna o de las 2, 2-3 días. En algunos casos llegan a salir gusanos, ¿no? O sea, es una cosa terrible los dolores del compañero herido y no poder hacerle nada y no poder dormir porque tienes ahí el lamento del compañero, ¿no? Eso es quizás lo más duro. El que está muerto, pues bueno, pues se ha muerto, se ha muerto. Entiendo. Es jodido eso, ¿eh? Es muy jodido. Yo me lo imagino y digo, joder, pero tú que lo has vivido... Muy jodido, sí. Y tú, a nivel de estrés postraumático, secuelas y todo eso, ¿duermes tranquilo? A ver, yo duermo tranquilo, lo que no quita que de vez en cuando te vengan esas imágenes duras, ¿no? Y alguna vez te puedas llegar a despertar por la noche o incluso de día, ¿no? Veas a un niño y te estés recordando al niño que viste con la manta en Raqqa, ¿no? Sacando al compañero. Y bueno, evidentemente esto marca y los recuerdos... Para que el cuerpo también tiene un sistema un poco de autodefensa, como intentar olvidar, ¿no? O sea, igual que te comentaba antes en el ejército, que uno pasa y tienes momentos buenos, los malos, y al final, cuando se juntan 2 colegas de la mili, solo se acuerdan de lo bueno y no se acuerdan de lo malo, pues aquí ocurre un poco lo mismo, ¿no? O sea, uno se acuerda de cómo ha salido vivo, se acuerda del compañero, se acuerda de lo que ha hecho, y parece como que te resistes a pensar en eso que te hace. De hecho, me lo ha recordado y me ha jodido, ¿no? O sea, intentas como aparcar eso, ¿no? Como no refrescarlo. Ya. Sí, quizás por más autodefensa, ¿no? Por no hacer hueco en la galla, como se en la llaga, como se dice, ¿no? Que hay mucha gente con la que así he podido hablar, y hay mucha gente, bueno, sí, que intenta evadirse, ¿no?
de forma bien, ¿no? Sin drogas ni nada, evidentemente. Pero que cuando recuerdan, dice, algún sueño, alguna mañana que me despierto. O le he metido una patada a mi mujer sin querer, que estaba ahí durmiendo, porque he pensado en, coño, venía el yihadista Abdullah con el fusil a matarme. Pero me ocurre, por ejemplo, el estar ahí en el chalet, ¿no? De familia en casa, ¿no? Y aparecer un helicóptero. El otro día apareció uno de forestal, ¿no? De esto de apagafuegos. Y aparece el helicóptero y casi tirarte al suelo. Y decir, hostia. O sea, claro. o escuchar un dron. ¿Dónde estaba el otro día que apareció un dron? Y lo mismo, como diciendo, ¿dónde me meto, no? O sea, sí que hay actos, reflejos, ¿no? De un avión, de un helicóptero, de un zumbido parecido al dron, ¿no? Que a lo mejor es una avispa, ¿no? Y hostia. O sea, hay unas reacciones un poco que dices, quieto, que aquí no pasa nada, ¿no? Son actos un poco como reflejos, ¿no? Que ocurren día a día, ¿no? Pero vamos, yo creo que, no sé, a lo mejor si me viera un psicólogo diría, macho, estás para encerrarte, no sé. Yo creo que la salud mental prima y no tengo ningún tipo de problema. Pero no quiere decir que no existan ciertos momentos de recuerdos, y que es lógico. De flashback o de decir, hostia, ¿dónde estoy, no? Y lo más duro que tú has vivido en el frente ucraniano, bueno, aparte, no sé si... Es que a lo mejor yo hago esta pregunta y mucha gente lo interpreta como que es la muerte o matar a alguien porque te ha tocado, pero quizá no. No sé... Mira, lo más duro fueron dos experiencias muy duras que tuve. Una fue que fui hecho prisionero por mis propios compañeros en un asalto. ¿Cómo fue eso? Es una historia... curiosa, ¿no? Porque yo estaba con un grupo de Sturmzeta. Los Sturmzeta son los grupos que están de convictos redimiendo pena en el frente, ¿vale? Entonces hicimos un asalto a unas posiciones, iban 30... Íbamos varios grupos. En el grupo nuestro eran 30 convictos y 3, un compañero español, Andrés, un compañero ruso y yo. Íbamos, digamos, de alguna forma custodios de estos presos, ¿no? Para llegar a la posición. Cuando vamos a llegar a la posición, pasamos por una población en separación de 8 o 10 metros cada uno. No sabemos si la población estaba en nuestras manos o en una zona un poco gris. Pero bueno, llegamos a lo que van a ser nuestras posiciones y de ahí un grupo de gente nuestra echó para atrás, que venían los ucranianos, vinieron varios tanques y ordenaron el repliegue. Ordenaron el repliegue, nos estamos replegando y nos empiezan a bombardear con morteros y con bombas de racimo, además de los drones que nos emulaban, ¿no? Entonces, en un momento determinado, mi compañero Andrés, que yendo para allá iba delante mía, cuando estamos replegándonos iba detrás mía, en uno de estos bombardeos explota la bomba de racimo, sabes que explota a unos 50-100 metros de altura, se divide y luego explotan cientos de bombas, ¿no? Yo, ante la explosión en el cielo, me dio tiempo para meterme detrás de un tronco de un árbol, vi la explosión donde había visto por última vez a mi compañero Andrés, había más compañeros por ahí. Después de la explosión, varios compañeros muertos, varios heridos. Y claro, yo no me podía seguir replegando pensando que Andrés estaba ahí en medio, pudiera ser muerto, pudiera ser herido. Y entonces, bueno, pues decidí ir en su busca. En lugar de replegarme, pues ir en dirección contraria, ¿no? Empecé a buscarlo, Andrés, ahí había gente herida, había gente ya muerta. No lo encontraba. Y hubo 2 compañeros... También estaban por ahí que me dicen, Simón, hay compañeros que están yendo a unas trincheras que están aquí delante. Pues quizás Andrés ha ido a las posiciones de las trincheras, ¿no? Entonces, bueno, me puse con ellos, fuimos en esa dirección, estaba ya oscureciendo, era de noche. Entonces yo cogí el brazalete blanco que llevamos, que por la noche llama mucho la atención, lo guardé en el bolsillo para no ser blanco de los disparos. Cuando nos vamos a meter en la trinchera, a unos 20 metros, los compañeros rusos hablan con los que estaban en la trinchera, me hacen agacharme, dice, no sabemos si son ucranianos o son rusos. Vámonos, que nos van a disparar. De hecho, ya había movimiento, parecía que nos iban a disparar. Nos replegamos para atrás, se meten por un bosquecillo. En el bosquecillo los pierdo de vista. Ya tengo una edad, ya cargando con los rockets del RPG, el equipo y tal, pues ya no pude seguirlos y veo que el camino llegaba como una especie de trinchera en la que yo daba por hecho que se había metido por ahí. Me meto por ahí. Esta gente estaba disparando en dirección hacia donde se suponía que estaban los ucranianos, con lo cual dije, vale, son los nuestros, ¿no? Y en cada blindage que llaman, que es posiciones de tiro, yo iba preguntando por Andrés. Andrés es tirado de RPG, de PKM, de ametralladora ligera. Andrés, me miraban así un poco curioso, pero nada. Andrés, fui recorriendo la trinchera
hasta el final de la trinchera, no estaba Andrés, y a la que me retorno, los de la posición última me vienen por detrás, me ponen el arma en el cuello, me reducen, me quitan el chaleco, me quitan el arma, me quitan el casco, me dicen si soy ucraniano o ruso. Yo digo que ruski. No, tú no ruski, tú ameriki, yo no ameriki, yo ruski. No nos entendemos, eran azerbaiyanos, se iban a la bandera de Azerbaiyán. Entonces, claro, ellos hablaban poco ruso y hablaba poco ruso, pues el entendimiento era complicado, ¿no? Me llevan a un blindage, a una posición, digamos, subterránea. Ahí ya veo fotografía de Putin, los colores de San Jorge rusos y tal, y bueno, por lo menos, aunque haya una confusión, son míos, no estoy en manos de los ucranianos, ¿no? Pero claro, ellos insistían, ¿no? Y la documentación, no llevábamos documentación, porque con los de Sturm Z no llevábamos documentación. La placa metálica tampoco, o sea, ellos insistiendo que yo era ameriki. Me registran, me desnudan, ven que no llevo nada, pero aún les mosquea más el que no lleve nada de documentación. Y me dice que me van a atar a la espalda. Digo, Pochimo, ¿por qué, no? Lo pongamos delante, ponemos que poses delante. Yo tengo la clavícula hundida de una lesión anterior, tenía la rodilla también perforada de otra lesión anterior. Y Pochimo, y de patamusta es porque pum, y me sueltan una galleta, 4 galletas, me tienen toda la noche atado en una posición bastante complicada, además con la cuerda terminando en uno que me estaba apuntando con el Kalashnikov, y estuve toda la noche de alguna forma prisionero de mis propios compañeros, hasta que al día siguiente ya empezaron por la radio a decir que había un español perdido, ya suponían que podía ser yo, entonces ya me desataron. Me ofrecieron café, té, cuando está la cosa un poco más relajada. Apareció por la puerta un compañero ruso corriendo, que los ucranianos vuelven a atacar. Entonces salimos, me dieron el chaleco, el arma, repelimos el ataque y ahí ya pues ya vieron que era de ellos. Luego vinieron los compañeros, en fin. Eso fue una situación bastante complicada porque la verdad es que vi la muerte, ¿no? O sea, vi la muerte, ¿no? Al lado, ¿no? Y bueno, el último asalto que hicimos también fue muy complicado por los compañeros muertos reventados por morterazos a nuestro lado, ¿no? ¿Por muerte qué? Muertos por morterazos. Por morterazos. Morterazos a nuestro lado, ¿no? Y bueno, una situación muy complicada. Luego para rescatar a los heridos, para rescatar a los muertos bajo el fuego enemigo, fue un infierno. El acto heroico de nuestro camarada Andrés, que estuvo como 10 días hasta que pudo recuperar con otros compañeros los cadáveres de los 2 compañeros muertos. Eso fue un momento también muy complicado. Por la situación en sí, por los camaradas muertos, los heridos, y por la angustia también de ver que Andrés cada día que iba a recuperar a los cadáveres caía 1 o 2 heridos y no podían recuperarlos, ¿no? Entonces, claro, casi iban a haber más bajas por recuperar los cadáveres que los cadáveres en sí, ¿no? Y ver 10 días al compañero Andrés jugándosela día tras día, pues también fue una angustia grande. Pues caballero, se nos va el tiempo. Te haría 7.500 millones de preguntas más. Esto, dejar claro que a la gente intenté que esto hubiese sido una tertulia con un perfil que luche por la parte ucraniana, que no ha sido posible, pero bueno, si se da el caso te llamaremos. Mensaje final, moraleja final. Tú que has vivido la muerte, la guerra, todo, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con que vale la pena la vida, digamos, peligrosa, ¿no? La vida de acción. Bueno. Al final de cuentas, cuando uno tiene... Yo prácticamente he tenido varias vidas en esta vida, ¿no? Porque he tenido un negocio, he sido trabajador técnico para otras empresas, he trabajado de vigilante, he sido militar, he estado... Al final, de todo eso, lo que te queda en la vida son estos momentos, estas acciones, digamos, de alguna forma de sacrificio, de esfuerzo, de camaradería, eso es lo que te queda, lo que comentaba, ¿no? O sea, si tú haces así y soplas a tu vida y quitas toda la paja, lo que queda, el grano que queda, ¿qué es? La milicia, la disciplina, el sacrificio, el sueño, el frío, el calor, la sed, la camaradería, la acción. Eso es lo que queda. El resto, paja. No digo voy a decir basura, pero paja. O sea, si estuviera o no estuviera, hay trabajo en esta vida que si se hubiera hecho o no se hubiera hecho, yo hubiera sido el mismo. No me han cambiado. No hubiera sido ni mejor persona, ni peor persona, ni hubiera hecho nada por... Sin embargo, cuando uno está en la milicia, en el ejército español,
las fuerzas vivas de la policía o participa de una operación militar, este tipo de cosas, eso es el grano de la vida, eso es la experiencia que te llevas, eso es lo que de alguna forma da sentido, en mi caso, a mi vida, ¿no? Cada uno tiene sus expectativas de vida. Por supuesto, sí. Y ya está, ¿no? No lo menosprecio al que se conforma con nacer, crecer, reproducirse, trabajar y morir, ¿no? Entiendo. Eso es, bueno, si una persona con esto es suficiente, pues al final para eso habrá venido a este mundo, ¿no? Pero yo creo que los que hemos saboreado el sabor de la acción, de la milicia, de la lucha, nuestra vida tiene sentido en la medida en que la lucha continúa. Qué bueno, qué bueno. ¿Te vas a volver a Rusia o...? Si hay un policía que va a escuchar esto, pues igual me está esperando para no dejarme ir o para así, entonces me lo reservo, ¿no? Vale. Pues señor, un placer, haberte escuchado, haber aprendido contigo en esta tarde. Espero que a la gente le haya gustado, sobre todo que haya aprendido, que se cuestione, más allá del tema político, intereses, que se cuestione un poco la vida. Un poco la vida, el mundo en el que vivimos y que abra un poco los oídos a todo tipo de, ya no de mensajes, sino, que aprenda de experiencias de gente que ha estado ahí en primera línea, como tú en este caso. Así que... Muchas gracias. Señores, nos vemos en el próximo episodio. Fuerza y honor. Hasta la próxima.